Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe César y hoy vamos a ver ángulos formados entre dos paralelas cortadas por una transversal. ¡Bienvenidos! Vamos a comenzar. Aquí tenemos dos líneas paralelas que están cortadas por una línea transversal. Las líneas paralelas son estas dos que podrán seguir hasta el infinito, pero jamás podrán juntarse. Y la transversal es esta otra línea que los está cortando. Al hacer este trazo, podemos encontrar que se forman 8 ángulos. Vamos a identificar cada uno de los ángulos que están siendo formados. Este signo que yo coloqué aquí significa ángulo, entonces así lo vamos a poner para poder simplificar esa palabra. Y vamos a conocer ahora los ángulos correspondientes. Aquí los voy a colocar, ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos ángulos que están en la misma posición, pero en diferente línea. En este caso sería 1 y 5, sería 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8. Ahora vamos a conocer cuáles son los ángulos alternos internos. Son correspondientes al ángulo 4 y 6, voy a colocar aquí 4 y 6, y a los ángulos 5 y 3. Voy a colocarlo aquí, primero pongo el 3 y después coloco el 5. Ahora vamos a conocer los ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos sería el ángulo 2 y 8 y el ángulo 1 y 7. Ahora conoceremos los ángulos colaterales internos, que en este caso serían los ángulos 4 y 5 y los ángulos 3 y 6. 4 y 5, 3 y 6. Los ángulos colaterales externos, que es el ángulo 1 y 8, 2 y 7. Los voy a anotar, repito, 1 y 8, 2 y 7. Es momento de hacer un ejercicio. Nos están proporcionando un dato que nos dicen que el ángulo A tiene una medida de 125 grados y que tengo que encontrar los otros 7 ángulos restantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a las definiciones anteriores y considero que el ángulo A es correspondiente al ángulo E, es decir, miden lo mismo. Entonces yo voy a colocar aquí 125 también en el ángulo E, porque ambos miden lo mismo, son ángulos correspondientes. Ahora, la sumatoria del ángulo A y del ángulo B son 180 grados, porque ustedes pueden ver, es un ángulo llano. Lo voy a dibujar aquí para que ustedes identifiquen que este es un ángulo llano. Es decir, mide 180 grados. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Restarle esos 180 grados el dato que ya tengo. O sea, 180 menos 125. Eso nos da un total de 55 grados. Entonces, como el B es un correspondiente al F, quiere decir que el F también mide 55 grados. Ahora continuamos con las medidas de los demás ángulos. Quiero que ustedes identifiquen esta parte. Si ustedes ven, tiene la misma abertura el ángulo D al ángulo B. Entonces quiere decir que lo mismo que mide el ángulo B, mide el ángulo D. Quiere decir que el ángulo D también mide 55 grados. Si yo me voy a las definiciones anteriores, quiero identificar que el D, el ángulo D y el ángulo H son ángulos también correspondientes. Entonces, también el H mide lo mismo, es decir, 55 grados. Si seguimos suponiendo lo mismo, entonces también podemos identificar que el ángulo E y el ángulo G tienen la misma abertura. Quiere decir que son también ángulos iguales. Lo que mide el ángulo E también mide el ángulo G. Quiere decir entonces que el ángulo G mide 125 grados también. Y lo mismo sucede con el ángulo C. Mide igual que el ángulo A. Entonces, puedo decir también
que el ángulo C mide 125 grados. Y así es como podemos encontrar la medida de los ángulos formados entre paralelas y una perpendicular solamente con un solo dato. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero este video te haya sido muy útil. Déjame en los comentarios si es que fue así. También coméntame qué otros temas te gustaría que viéramos. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos. Cuídate. Chao.